¿Cómo están, queridos estudiantes? Queríamos hacer un ejercicio sobre fuerza un poquitito más profundo ya, ¿verdad? Para poder ir mejorando. Y para ello vamos a tener que hablar un poquitito sobre lo que es el equilibrio estático de un punto material. Equilibrio significa que está en reposo o de lo contrario que se está moviendo a una velocidad constante, ¿verdad? En este caso y para este tipo de ejercicios el hecho de que diga equilibrio estático significa realmente de que está sin movimiento, ¿verdad? Su aceleración es cero, quiere decir eso. Vamos a ver un poco su definición propiamente dicha. Dice, para que un punto material se encuentre en equilibrio estático es necesario y suficiente que la resultante de todas las fuerzas que en él actúan sea nula. Y en eso nosotros vamos a basarnos. O sea, nosotros vamos a tener un cuerpo sobre el cual van a actuar muchas fuerzas y el hecho de que nosotros sepamos de que se encuentra en un equilibrio estático, entonces nosotros vamos a saber que la fuerza resultante total que actúa sobre ese cuerpo, tanto sobre el eje X como sobre el eje Y, es igual a cero. Y en eso nos vamos a basar, ¿está bien? Fíjense que cuando vayamos haciendo los ejercicios vamos a ir comentando un poquitito más también la parte teórica para que ustedes por ahí no se confundan, ¿verdad? Entonces pasamos directamente al ejercicio que nos dice un cuerpo de 400 newton de peso se halla en equilibrio como se ilustra en la figura. Vamos a tener aquí una pequeña figura, ¿verdad? Este es el cuerpo que pesa 400 newton, nos dice, ¿verdad? Y después continúa diciendo, determine la intensidad de las fuerzas tensoras en las cuerdas supuestas de pesos despreciables. O sea, que esta tensión acá es también una fuerza, claro, como que el cuerpo está pendiente de estos cables, ¿verdad? Obviamente que va a haber una tensión acá sobre este hilo y otra tensión sobre este, ¿verdad? Y esa tensión, a esta le llamamos T1 y a la otra tensión T sub 2. Y lo que hay que entender es que esas tensiones son fuerzas que están actuando también en el sistema que, como nos dice aquí, está en equilibrio. ¿Mm? Quiere decir que la resultante de todas esas fuerzas sobre este punto material es cero. O sea, lo que se hace es hacer que este punto que está acá en el medio coincida con el eje X o con el origen de las posiciones, mejor dicho, ¿verdad? Entonces ahí se comienza a trabajar con lo que se llama diagrama de cuerpo libre. También nosotros vamos a hacer el diagrama de esto ahora en nuestro graficador, ¿verdad? Para que ustedes entiendan todavía mejor. Fíjense que la respuesta nos tiene que salir 800 newton y 400 raíz de 3 newton. No sabemos cuál va a salir mayor o menor acá. Nosotros a efectos de la parte analítica hemos nombrado las fuerzas o las tensiones, en este caso como T sub 1 o T sub 2, pero aquí el libro solamente nos dice que una de ellas tiene que salir 800 newton y la otra tiene que salir 400 newton. ¿Está bien? Entonces, vamos a ir hablando un poquitito más acá sobre el diagrama de cuerpo libre. Entonces lo que se hace, como habíamos dicho, es que este punto que está acá en el medio se hace coincidir con el origen de las posiciones y el diagrama de cuerpo libre significa hacer un diagrama de todas las fuerzas que están actuando sobre ese punto material que, como ya dijimos, en este caso vamos a hacerlo coincidir en el origen de las posiciones. Entonces nos damos cuenta que la primera fuerza que está actuando es esta fuerza del peso de 400 newton que está apuntando hacia abajo. Entonces lo primero que vamos a graficar es precisamente ese peso, que es de 400 newton. Fíjense que aquí no importa tanto la magnitud de esa fuerza, o sea que no hace falta que nos vayamos hasta 400 abajo para poder graficarla, ¿verdad? Es solamente un diagrama para poder entender, digamos, lo que está sucediendo con todas las fuerzas que actúan sobre ese punto. Entonces vamos a ponerle a este aquí que es
como dice el ejercicio, ¿verdad? 400 newton. Entonces, esa es la primera fuerza que está actuando y está apuntando hacia abajo sobre el eje Y. Bueno, ahora entonces, fíjense que aquí hay otra fuerza, ¿eh? Que nos dice que acá forma un ángulo de 30 con la horizontal. Entonces vamos a graficar esa fuerza, ¿eh? Que está actuando más o menos de esta forma. Vamos a cambiarle el color para hacer un poquitito más precisos en cuanto al gráfico, ¿verdad? Vamos a ver si es que nos ayuda un poquitito. Aquí el programa está un poco lento, ¿verdad? Hay que tenerle nomás paciencia. Vamos a ponerle un color verde. Paciencia, si el ejercicio no sale, hay que tener paciencia hasta que salga. Entonces, esta vendría a ser la tensión 2 que nosotros le llamamos, ¿verdad? Esta aquí. Entonces, podemos nosotros ponerle aquí el nombre. Entonces, vamos a ponerle aquí tensión 2. Es para nosotros, ¿verdad? Entonces, esta T sub 2 nos dice, fíjense que aquí el ángulo es de 30 grados. Ahora vamos a empezar un poco a conversar sobre este ángulo. ¿Por qué nos da aquí? ¿Verdad? Por algo. Obviamente el ejercicio no está dando este dato, porque si no fuera necesario para poder resolverlo, él no nos estaría indicando aquí que este ángulo que forma con la horizontal, esta tensión 2 es 30 grados. Entonces, permítanme aquí trazar aquí la horizontal. Y voy a ponerle que el ángulo aquí forma 30 grados. Opa, no sé dónde se fue mi 30 grados, disculpen. Nos quiere quedarse, parece, en el medio. Voy a hacerle otro intento acá. A ver si queda un poquito más elegante. Ahora sí. El ángulo acá es 30 grados. Entonces, a nosotros lo que más nos va a interesar en estos casos que tengamos fuerzas de este tipo es el ángulo que las fuerzas forman con el eje X. ¿Está bien? Porque recuerden que las fórmulas que nosotros tenemos siempre se refieren al ángulo que forma con el eje X. Y para eso precisamente este ejercicio nos dice que aquí es 30 grados. Porque fíjense que, como nosotros estamos diciendo, este ángulo es lo que nosotros queremos saber. Entonces, a partir de este 30 grados, ¿cómo nosotros podemos deducir cuánto mide este ángulo que T2 forma con el eje de la X? Sencillamente ahí lo que ustedes tienen que tener son conocimientos sólidos de geometría plana. Fíjense que en geometría plana hay un teorema que dice que dos rectas paralelas, como son en este caso esta horizontal y el eje X, cortadas por una transversal, que en este caso viene a ser T2, forman ángulos alternos internos iguales. Fíjense, o sea, este ángulo que está aquí es igual a este ángulo que está acá, alternos internos. Entonces quiere decir que ahí se deduce que este acá también va a ser 30 grados. Este ángulo también es 30 grados. ¿Se entiende? Para eso él dio ese dato ahí para que nosotros podamos deducir. ¿Y por qué no puso ya nomás acá 30 grados? Porque quiere que nosotros utilicemos todos los conocimientos que tenemos para no tener de balde, ¿verdad? Ahora, supongamos que viendo desde otro punto de vista también, no usando ese teorema de geometría, fíjense que si nosotros trazamos aquí, digamos, la perpendicular, si este ángulo tiene 30, fíjense que el ángulo completo acá va a tener 90. Y si este chiquito tiene 30, quiere decir que el otro va a tener 60. Para que 60 más 30 sea 90, ¿verdad? Este que está acá tiene 60. Ponerlo un poco ahí, a ver si se quiere quedar ahí 60. Ahí tiene 60. Solamente que quisiera insistir un poquitito con esto porque es importante que ustedes sepan, porque si no, entonces le estoy mostrando otra forma de deducir que este ángulo es 30. Fíjense que como que acá el total es 90, este tiene que ser 30, 60 y este 30, porque 30 más 60 obviamente es 90, ¿verdad? Entonces, si a partir de que deducimos que acá es 60, también vamos a deducir que este acá es 30. ¿Por qué? Porque este es un triángulo rectángulo y este es 90 grados y la suma interna de un triángulo
siempre tiene que ser 180. Y fíjense que ahí obviamente cumple. 60 más 90 es 150 y más 30 es 180. Moraleja, tienen que saber mucho de geometría plana, ¿m? O bastante por lo menos de geometría plana y también de trigonometría para poder manejar este tipo de ejercicios. ¿Está bien? Así que gente, manos a la obra, a estudiar. ¿Está bien? Entonces, hicimos aquí un pequeño diagrama, ya descubrimos lo más importante, que el ángulo acá es 30. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a trazar la otra tensión que nosotros habíamos denominado T sub 1, que es esta que está acá sobre la horizontal. Vamos a ponerle aquí otra vez un vector y vamos a trazar, ella está estirando para estos lados. Fíjense que el sentido de la fuerza también es muy importante en estos casos, ¿verdad? Aquí vamos a poner en color naranja. Entonces este es T sub 1, nosotros le llamamos, ¿verdad? T sub 1. Entonces ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos una fuerza que actúa hacia abajo de 400 newton, que es el peso. Una fuerza T sub 1 que actúa en este sentido y en esta dirección sobre el eje X, pero en el sentido negativo. Y tenemos otra tensión 2 que actúa en esta parte, una transversal, ¿verdad? Formando un ángulo de 30 grados con el eje de las X. Esto es lo que es un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a ir haciendo es vamos a ir haciendo ya también la parte analítica. Una vez que ya analizamos todo esto, vamos primeramente a deducir cuánto vale la tensión 2, porque fíjense que lo que nosotros sabemos aquí, que como que el sistema está en equilibrio, todas las fuerzas que actúan sobre el eje Y tienen que ser igual a 0 su sumatoria, y todas las fuerzas que actúan sobre el eje X tienen que ser igual a 0 también su sumatoria, su resultante, ¿se entiende? Entonces, fíjense que aquí vamos a graficar una fuerza, esta fuerza que está acá opuesta a 400 newton. Vamos a graficar esa fuerza, vamos a ponerle otro color. Vamos a ver si es que podemos encontrar algún color que todavía no usamos. Ponerle un color. Esta fuerza que está acá en rosado no es otra cosa que la componente de T sub 2 sobre I, fíjense, porque T sub 2 es este y este es su componente rectangular. Entonces podemos decir que esa fuerza es T sub 2I. T sub 2I. Este T sub 2I. Y fíjense que ese T sub 2I se equilibra con 400 newton. Él le anula 400 newton porque no hay otra fuerza sobre el eje Y que actúe también en este sistema. Por lo tanto, se puede decir que T sub 2I es igual a 400 newton también, para que se queden equilibrados, ¿se entiende? Entonces, por eso acá se puede decir automáticamente que T sub 2I es 400 newton, y eso se saca del diagrama de cuerpo libre. Eso es lo importante y lo que ustedes tienen que entender de hacer este tipo de diagramas. ¿Está bien? Bueno, ahora entonces que ya tenemos T sub 2I, vamos a dedicarnos a hallar T sub 2, porque fíjense que nosotros sabemos por otro lado que T sub 2I es igual a T sub 2 por el seno de 30. Esa era por la fórmula de las componentes rectangulares. Ustedes recordarán que habíamos hecho muchos ejercicios en la parte de suma de vectores. ¿Está bien? Entonces sabemos que la componente rectangular T sub 2I es igual a T sub 2 por seno de 30. Fíjense que en este caso nosotros ya sabemos que T sub 2I es 400, por lo tanto reemplazamos por su valor. T sub 2 todavía no sabemos y seno de 30 es 1/2. Eso también quiero dejarles para tarea de ustedes, conocer las medidas de los ángulos notables. ¿A qué es lo que me estoy refiriendo? En los libros de Baldor o en otros libros de matemáticas, ¿verdad? Ustedes van a conseguir una tabla que se llama tabla de los ángulos notables.
Y esos ángulos ustedes tienen que saber de memoria. Por ejemplo, seno de 30 es un medio, coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, coseno de 60 es un medio. Ese tipo de cosas ustedes de memoria tienen que saber, sin dudar. O si no, no vamos a avanzar, gente. Tenemos que saber esas cosas nosotros en la punta de la lengua. Entonces aquí fíjense que hay que despejar ya nomás t sub 2. Este 2 que está dividiendo pasa multiplicando y nos queda definitivamente 2 por 400 es 800 newton. Quiere decir que t sub 2 es 800 newton. Fíjense que acá ya coincide con una de las fuerzas que nos dio la respuesta en el libro. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a dedicarnos. Este ya hallamos que es 800 newton. Ahora nos falta hallar este T sub 1, que es la que está actuando aquí en nuestro diagrama de cuerpo libre en el eje de las X en el sentido negativo. Entonces, fíjense que aquí lo que está pasando es que en el eje Y, ¿cuál es la otra fuerza que actúa en el eje Y? Aparte de T sub 1, y va a ser la componente rectangular de T sub 2 sobre el eje X. Fíjense. ¿Cuál es la componente de T sub 2 sobre X? Vamos a pintarlo aquí, ¿verdad? Vamos a poner vector. Es esta que está acá, muchacho. ¿Verdad? Esa que está ahí. Entonces, vamos a pintar este para hacer... Disculpen aquí. No sé qué fue. Quiero poner nomás otro color, un zapaité. Este que está en amarillo es la fuerza que actúa también sobre X. Entonces, ese T sub 2X, fíjense que le vamos a llamar, claro, ¿por qué? ¿Por qué es T sub 2X? Porque es la componente rectangular de T sub 2 sobre X, este amarillo, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es lo que pasa? T sub 1 y T sub 2 están en equilibrio. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se está moviendo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que T sub 1 está estirando hacia estos lados y T sub 2 X está estirando hacia estos lados con la misma intensidad. Por lo tanto, por eso el cuerpo está quieto. ¿Se entiende, gente? Ese concepto es lo que ustedes tienen que saber. ¿Qué quiere decir eso? Que T sub 2 X es igual a T sub 1. Quiere decir entonces que si nosotros hallamos T sub 2, disculpen, T sub 2X, vamos a estar hallando también ya T sub 1. ¿Está bien? Entonces, aquí fíjense que para hallar T sub 2X, como que ya tenemos T sub 2, podemos hallar por la fórmula también de las componentes. Entonces, T sub 1 es igual a T sub 2X. Esto es lo que dijimos acá. Descubrimos por el diagrama de cuerpo libre que T sub 1 es igual a T sub 2X. ¿Está bien? Entonces, vamos a dedicarnos ahora a hallar T sub 2X. Nos extendimos un poquitito en este video, ¿verdad? Les pido disculpas, pero vale la pena, ¿verdad? Entonces, T sub 1 lo que nosotros queremos y T sub 2X por la fórmula de las componentes rectangulares es igual a T sub 2 por coseno de 30 grados. Eso ustedes lo pueden verificar y habíamos dicho también que estas cosas ustedes para hallar las componentes rectangulares ustedes de memoria tienen que escribir. La componente rectangular sobre X es T sub 2 por coseno de 30 en este caso, automático. Y la componente rectangular sobre Y es T sub 2 por seno de 30. Así nomás. Así de rápido y así de sencillo, gente. Entonces, ahí reemplazamos. Fíjense que nosotros ya sabemos que T sub 2 es 800. T sub 2 reemplazamos por 800 y coseno de 30 grados es ángulo notable, que es raíz de 3 sobre 2. ¿Está bien? Otra cosa más que deben saber. Más tarea, gente. Vamos a estudiar. Acá entonces va a ser, este se simplifica con este queda 400 y este queda 1. Entonces T sub 1 en definitiva es igual a 400 raíz de 3 Newton, que efectivamente coincide con la respuesta que nos da el libro. Fíjense que si por ahí ustedes pusiesen acá T sub 2 800 por coseno de 30, fíjense, 800 por coseno de 30, que mucha gente hace así en la calculadora, se puede hacer, sale 692,82. Y ustedes me pueden preguntar, ¿qué pasa si yo hago así y pongo en el examen 692,82? Está bien también.
Solamente que lo que ustedes tienen que recordar, que al poner así 400 raíz de 3 se están considerando todos. Fíjense que si yo acá pongo 400 raíz de 3 va a salir el mismo resultado nomás también. Fíjense, el mismo resultado es. Solamente que yo al anotar en el cuaderno o en el examen o donde sea 692,82 nomás, al redondear yo ya estoy cometiendo un error porque estoy obviando estas cifras. Eso es lo que ustedes tienen. Disculpen. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Que cuando ustedes ponen de esta forma, ustedes no están cometiendo ningún error, puesto que no están obviando ninguna cifra. Sin embargo, cuando ponen así con redondeo, siempre ya la cifra no es más exacta. ¿Está bien? Por lo tanto, y por eso este es un lenguaje matemático más exacto, y por eso yo les pido a ustedes que puedan memorizar los ángulos notables para poder hacer este tipo de reemplazo. Fíjense que ahí coincide exactamente con la respuesta que nos da el libro, y vamos a ver si en el siguiente video podemos hacer un poquitito más rápido ya el diagrama de cuerpo libre. Y para poder seguir avanzando, ¿verdad? Entonces, por ser este primer video, hicimos un poquitito más lento tal vez, pero vamos a ver cómo nos va en los siguientes. Así que por el momento, muchas gracias.